Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más de este su espacio desde las gradas. El día de hoy vamos a hablar de fútbol con un invitado de lujo, exfutbolista venezolano, hijo de padre brasileño, además conoce a una gran figura como Pelé, también entrenador en su momento de las selecciones juveniles de Venezuela y también de los equipos profesionales del fútbol venezolano. Estamos hablando de Dani de Oliveira. Bienvenido nuevamente, ¿no? Acá a tu casa BPI TV. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando estos días, ¿no? De cuarentena. Hola Wilder, qué gusto tenerte o estar contigo nuevamente en este maravilloso proyecto que tienes llamado Desde las Gradas. Y bueno, sí, viendo mucho fútbol con esto de la cuarentena y tratando también de hacer algunos repasos importantes para ir evolucionando cada día más en este deporte tan bonito que vivimos. A ver, Dani, el fútbol siempre ha estado en ti, ¿no? Desde muy pequeño, tu padre, Celso de Oliveira, futbolista, ¿no? En aquellos años dorados allá en Brasil, en su tierra natal, se vino para Venezuela, naciste acá en Venezuela, afortunadamente, ¿no? Para muchos, y el fútbol siempre ha estado presente en tu familia, ¿no? Cuéntame un poco acerca de eso, ¿no? Cómo nace, ¿no? El fútbol en ti, esas ganas, esa pasión por jugar el fútbol acá en Venezuela. Bueno, sí, como tú bien lo dices, vengo de una familia de futboleros. Mi padre, exjugador profesional en Brasil, en Vasco da Gama, Fluminense, Portuguesa, de Sao Paulo, y Estudiantes de La Plata. Y bueno, efectivamente nacimos en un hogar donde se vivía, se respiraba fútbol, en un hogar de tres hermanos que después se juntan con un primo hermano que adoptamos. Y prácticamente vivimos o crecimos jugando fútbol en las escuelas que entrenaba mi padre, en el Colegio Claret, y también en el Centro Ítalo Venezolano y la Hermandad Gallega. Y ahí nosotros, bueno, hacemos una carrera que nos lleva a futuro a poder conseguir cosas importantes desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista personal, ¿no? Que ya hablaremos más adelante si tú quieres. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, Dani, o qué fue lo más difícil para ti en tu carrera como jugador activo acá en nuestro país? Porque también hiciste vida en el exterior, jugaste en distintos equipos en los Estados Unidos, pero ¿qué fue lo más difícil para ti como jugador en esa época que quizás los jugadores no lo encuentran tan difícil, ¿no? En esta época. Bueno, sí, efectivamente, en aquella época era mucho más complicado ser jugador venezolano y jugar en el exterior. No había mucha credibilidad en el jugador venezolano, puesto que a nivel de selecciones nacionales nunca se había conseguido algo tan importante como en los últimos años se han conseguido. El haber clasificado ya a 2 mundiales sub-17, a un mundial sub-20, el estar ahí a pasos de clasificar a un mundial de fútbol, en hacer una gran Copa América como se hizo en esta última década. Y bueno, nosotros eso no lo vivíamos, era muy complicado, pero bueno. Por otro lado, también tenía la ventaja de tener de alguna forma la sangre brasilera. Eso llamaba mucho la atención también en países como Estados Unidos, en España. Pero bueno, al final de todo, yo creo que el performance que uno hace dentro de la cancha o el rendimiento que uno tiene dentro de la cancha es lo que al final llama la atención y bueno, eso nos permitió a nosotros abrirnos paso en un fútbol que yo diría estaba en un proceso de evolución como el fútbol norteamericano, ¿no? Y en esa época, Dani, donde quizás el pasaporte del jugador venezolano pesaba muchísimo más, en tu caso por tener el pasaporte también brasileño, ¿no? Porque tu padre nació allá en Brasil, no pesaba tanto, ¿no? Llegaban las oportunidades solas y tú lo acabas de mencionar que también por todo lo que hacías dentro de la cancha. Sí, es así. Ayudaba mucho tener a lo mejor el nombre, el apellido brasilero en aquellos países. Inclusive hay una anécdota interesante con el Valencia de España. Cuando yo llego al Valencia, que me lleva Roberto Gil, que era el gerente general o el director deportivo del club, y en una reunión con el presidente del Valencia en aquel momento, estamos hablando del año 1992, me dice, mira, nosotros a la prensa te vamos a presentar para esta pretemporada como si fuese un jugador brasilero. Y yo les digo a ellos, bueno, pero es que yo no hablo como brasilero, yo soy venezolano. Y prácticamente me crié en el fútbol venezolano. Quizás mi padre fue mi entrenador, que era brasilero, pero todo en Venezuela.
¿cómo yo voy a llegar a la prensa a decirle que yo no soy venezolano? Y bueno, efectivamente pasó la entrevista y me presentaron como venezolano, porque era muy difícil esconder mi acento, ¿no? En aquel momento. Pero bueno, sí, para los agentes, para los gerentes generales de los equipos, en aquella época el jugador venezolano no vendía en absoluto. Y eso ha cambiado, hoy en día ha cambiado, y cambió gracias al maravilloso papel que han venido haciendo los muchachos en el exterior, lo que nosotros llamamos nuestros jugadores en el exterior, como lo hizo inicialmente Juan Arango, Juan Carlos Socorro, y un número de jugadores que hoy en día hacen vida dentro del fútbol europeo. Pelé y mi padre hicieron una gran amistad durante la época de fútbol de mi padre en Brasil. Resulta ser que en aquella época las selecciones preolímpicas representaban a Brasil durante los Juegos Militares, y era obligatorio participar de esos Juegos siendo ciudadano brasilero. Entonces Pelé jugó con mi padre en esa selección, se hicieron muy amigos, y en los años 70, cuando Pelé ya prácticamente se estaba retirando del fútbol y después vuelve al fútbol para jugar con los Cosmos de Nueva York, en el año 72, si no mal recuerdo, Pelé visita Venezuela, hace una visita institucional a Venezuela, invitado por el gobierno de aquella época venezolano y por la Sharp de Venezuela, y decide ir a casa de mi padre a comerse una paella de mi abuela, porque él se toma la foto con nosotros, con mi hermano y conmigo cargados, y después, varios años después, a través de una sociedad que hace mi padre con Pelé para llevar jugadores a los Estados Unidos, a sus campamentos de los Cosmos y de Pelé, bueno, volvemos a tener la oportunidad de reencontrarnos. A ver, Dani, dejando a un lado tu carrera como jugador profesional en esos años, vamos a centrarnos ahora en esta parte, en tu etapa como entrenador de fútbol profesional. Comenzaste también muy joven a ser entrenador de equipos, categorías inferiores, estuviste también con la selección de Venezuela juvenil en esos momentos, y has estado trabajando con distintos equipos a nivel profesional en el fútbol de Venezuela. ¿Cómo te consideras como entrenador? ¿Cómo se considera Dani de Oliveira como entrenador profesional? Yo creo que en un proceso de evolución, estoy en un proceso de evolución constante, quizás con un marcado estilo al buen fútbol, al tratar de la pelota bien desde atrás, pero lógicamente con una metodología de trabajo más hacia lo que es la periodización táctica, a lo que es el juego o sea, la metodología de la periodización táctica, lo táctico como básico dentro de mi concepto de juego, efectivamente quizás a lo mejor con algunos altibajos dentro de lo que ha sido mi evolución de la carrera como entrenador. Buenas participaciones con las selecciones juveniles venezolanas, sobre todo en el sub-15, donde tuvimos la oportunidad de desarrollar de sacar a la luz pública a jugadores como Otero, como Fernando Aristilleta, Joseph Martínez, Alexander González, y todos ellos haciendo carrera hoy en día y que nos llena de mucha satisfacción. Y por ende, a nivel profesional, con una gran participación con Yaracuyano Fútbol Club, tuve la oportunidad de dirigir ese equipo en un momento muy difícil para ellos, que estaban a punto de descender inclusive de la segunda división, buscando la permanencia en la segunda división, y tuvimos 10 juegos consecutivos sin perder, 7 ganados y 3 empatados. Y ahí me dio la oportunidad de trabajar con Metropolitanos y con Estudiantes de Caracas, los cuales han sido experiencias muy enriquecedoras para formarme como entrenador, y ahora, bueno, ya esperando que pase este tema de la pandemia para poder reintegrarme nuevamente. Quizás lo más seguro, y eso te lo puedo ir adelantando, va a ser en el exterior. Dani Oliveira también es conocido por ser fanático de la música. Eres un deportista, ahora un entrenador de fútbol que se ha dedicado también a llevar a cabo esa pasión, ¿no? Que es la música. Ya para despedirnos rapidito, nació esa pasión también muy joven en ti, ¿no? Sí, es algo que llevo desde muy pequeño, desde que tengo 13 años. Me gustaba la percusión, sobre todo la batería, y cuando estaba en los Estados Unidos becado, tuve la oportunidad de estudiar en la universidad. Todas mis electivas prácticamente las hacía en música, y hoy en día la utilizo como un hobby, no es parte de mi profesión como tal, lo utilizo como un hobby, y la cuarentena me ha ayudado mucho a distraerme,
a usar este hobby como parte de mi proceso para poder vivir esta difícil pandemia que hemos pasado a nivel mundial. Lo que sí yo te digo es que hay gente que a lo mejor le gusta, hay gente que no le gusta, pero bueno, al final, como te digo, unas tienen otras formas de divertirse. Para mí la música es importante. No soy un profesional, como te dije, pero soy un fanático de la música, especialmente del rock, el rock de otrora, ¿no? El rock de Queen, de Iron Maiden, de Van Halen, pero de una manera muy jocosa y divertida, ¿no? Del buen rock, además es fanático. Dani, agradecido contigo, no está de más, ¿no?, desearte éxito y que después de que pase todo lo de la pandemia, todo lo de la cuarentena, puedas marcharte al exterior para dirigir un equipo de fútbol en cualquier liga del mundo y que sigan los éxitos entonces para ti también en tu carrera profesional. Te mando un fuerte abrazo y agradecerte nuevamente. Gracias, Will, gracias a todos ustedes por esta gran oportunidad. Bien, amigos, Dani de Oliveira estuvo con nosotros acá en Desde las Gradas. Recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición, @desde las gradas, BPITV1 en Instagram, mis redes personales, @WilderDelgado14 en Twitter, @WilDelgado23 en Instagram. Las redes del canal nos encuentras en todos lados como @BPITV. También recuerden visitar nuestra página web, bpitv.com. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. ¡Fuera! Para! ¡Fuera! Muy bien.